Bueno, a ver, el voto en México, como en cualquier democracia, tiene el valor fundamental, funcional, de ser el momento, el espacio material en el que el ciudadano toma el poder del Estado. Es decir, en ese momento de votar, todos los ciudadanos puestos frente a la urna tenemos en la mano el poder del Estado y decidimos a quién se lo damos. Eso es en términos generales. En el caso de México tiene además una importancia histórica particular, porque este derecho al voto, esta efectividad del voto, el hecho de que quienes gobiernan realmente hayan sido electos con nuestros votos, es una conquista de décadas de lucha, que ahora, digamos, lleva de su momento culminante, que fue cuando se dio la alternancia en la presidencia de la República, apenas va a cumplir 21 años. Es decir, el voto plenamente efectivo es todavía joven y esa es la importancia histórica que tiene. Es, digamos, una criatura que construimos a lo largo de muchos años y que tenemos que cuidar. Siendo una autoridad distante de los poderes electos, del legislativo, del ejecutivo y de los partidos que participan en su conformación, ofrece mucho mejores garantías de una conducción imparcial, una conducción equidistante a los partidos, de lo que ocurriría si las elecciones fueran organizadas por el gobierno. Y otra vez una dimensión histórica particular. En nuestro país las elecciones estuvieron organizadas por el gobierno de manera directa o indirecta hasta 1996, que es cuando el IFE adquiere plena autonomía frente al gobierno federal. En ese sentido, hay que decir que la autoridad autónoma es, como el voto mismo, una conquista de un proceso de décadas en el que no menos de 2 generaciones empeñaron su esfuerzo en la última etapa. Bueno, lo primero es, efectivamente, voten. Esto que hoy parece rutinario, que de hecho es rutinario, afortunadamente, es, reitero, una conquista. Es una conquista para los mexicanos. No todos los mexicanos hemos tenido ese derecho siempre. Y es un privilegio frente a otros países del mundo en donde el voto no juega el mismo papel que en México. En ese sentido, el voto es para los jóvenes una oportunidad de ser responsables directos de la conducción de este país. En ese sentido, es importante y debe tomarse con mucha seriedad. Que se incorporen a la lucha por transformarla. La democracia en México no es una hechura construida de una vez y para siempre. Es un proceso en desarrollo. Puede haber cosas que en esta democracia no nos satisfagan. Hay cosas en esta democracia que a mí no me satisfacen y creo que hay que trabajar para convertirlas en cosas mejores. Creo que la sociedad reclama una participación más directa, una información más amplia, pero al mismo tiempo toca a la sociedad incorporarse plenamente al ejercicio democrático, participar en los partidos de su preferencia, sea militando en ellos, sea trabajando con ellos, sea apoyando los gobiernos emanados de ellos, haciendo propuestas y algo que es muy importante, criticando a quienes estamos en espacios de gobierno, un órgano autónomo es un espacio de gobierno, criticando a quienes ejercen otras posiciones de gobierno, siendo vigilantes de lo que aquellos que estamos en la función pública hacemos. Esa es la manera de construir democracia. Bueno, me parece que hay pasos, casi que se podrían hacer un señalamiento tipo manual, paso uno, paso dos, paso tres. Eh, el primer paso es, si suena increíble, en principio no lo creas. Nadie va a regalar sillas de ruedas por coleccionar tapitas. Nadie le va a dar ningún beneficio a otro alguien por mandar 100 veces un mensaje. Esas son cosas que gritan su falsedad. Eh, Cosas como que circulan por internet permanentemente. Aprobaron en secreto una ley que va a hacer que le quiten a uno, qué sé yo, qué cosa.
Hombre, eso no es verdad. Las leyes no se pueden aprobar en secreto. Entonces, hay que informarse de cada noticia sospechosa que se llegue, que reciba. No hay que difundir noticias de las que no tengamos la certeza. Y así como Internet puede ser un bosque de noticias falsas, cuando uno busca con intención en Internet, Internet también es un océano de luces y uno puede encontrar qué cosa es falsa y qué no. Las cosas absurdas, las cosas que parecen imposibles, casi siempre lo son. Hombre, a veces no. En el mundo hay noticias increíbles, pero noticias increíbles o creíbles, lo importante es verificarlas antes de volverse uno mismo difusor. Si uno asume el compromiso de no difundir noticias falsas, es mucho más difícil que focos extraños, que grupos malintencionados tengan efectividad ninguna en transmitir noticias falsas. En última instancia, en esta nueva democracia de la comunicación, que son las redes sociales, cada uno es un foco de información y cada uno es responsable de la información verdadera o falsa que difunde. Bueno, nosotros nos toca, a ver, yo soy parte de un órgano colegiado. En ese sentido, mi trabajo en lo individual es semejante al de los otros 9 consejeros y consejeras, un poco distinta de las tareas o mucho distinta de las tareas del consejero presidente, que tiene una carga propia. En ese sentido, a nosotros nos corresponde considerar todas las decisiones operativas y políticas del INE, que esto incluye desde las fechas de apertura y cierre del padrón electoral, el funcionamiento de los módulos, en proceso electoral, cosa tan importante como organizar las casillas, es decir, lograr que este millón y pico de ciudadanos que el día de la elección recibirán nuestros votos estén en las casillas. Todas esas decisiones pasan por el Consejo General del INE. Nuestra tarea es conocer el proceso, estar muy bien informados de las alternativas y tomar decisiones en distintos momentos. Cumplimos, como se ha visto en estos días, también a veces funciones de sancionar faltas que cometen los participantes en los procesos electorales. En fin, en síntesis, se trata de tomar todas las decisiones centrales del proceso electoral y vigilar su correcto desempeño. Uy, pues mira, yo me inicié en la política a los 15 años, militando en el Partido Comunista Mexicano. La democracia para mí siempre fue un objetivo, un gran objetivo de vida. Trabajé desde chamaco por esta construcción, dejé los mejores años de mi vida en las viejas luchas por lograr un sistema político en el que los votos contaran y se contaran bien. Después me retiré de la vida partidista, pero mi atracción por la democracia, mi interés por el desarrollo democrático del país se mantuvo allá. Y el año pasado, pues algunas personas, amistades, nadie de la política se acercó a mí y me dijo, oye, pues tú has hecho de esto mucho tiempo, por qué no participas en el proceso de selección de consejeros nacionales? Lo pensé, me dije, ¿por qué no? Retirado de la vida partidista, el Consejo General del INE es un espacio privilegiadísimo para trabajar por la democracia mexicana. Me dije, ¿por qué no? Participé en la selección y resulté seleccionado. Pues más allá de cualquier cosa, esto es una gran oportunidad para realizar aquello para lo que siempre dediqué mi vida política, la construcción democrática, y en eso me encuentro. La toma de decisiones. No todas las decisiones son fáciles. ¿Qué reglas de las que nos toca establecer, cuáles no? ¿Qué obligaciones imponer a los partidos políticos? Eh, Esas decisiones que son justamente los detalles con los cuales la democracia avanza o deja de avanzar, son la parte más difícil, la parte para la que uno más debe estudiar, prepararse, y no me refiero a estudiar en abstracto en general en la vida, no, 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 caso por caso hay que entender lo que está pasando, hay que saber de qué se trata y tomar las mejores decisiones para el país, para la coexistencia de los partidos políticos, para los ciudadanos
Y bueno, no siempre son decisiones fáciles. De hecho, hay momentos en los que son decisiones muy difíciles y que a veces también son conflictivas de procesar. Mira, en lo individual no tendría ninguna de la cual hablar. Es decir, soy parte de un órgano colegiado y eso disuelve méritos y responsabilidades. Pero creo que nuestro gran logro hasta el momento ha sido el desarrollar las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo en medio de la pandemia, logrando mecanismos de seguridad que garantizaran que acudir a votar no haya sido, no lo fue, un elemento que incrementara las infecciones de coronavirus. Creo que como colectivo, lograr esta evolución de los procesos electorales, sostener la premisa de que la pandemia, de que la democracia electoral no puede ser víctima de la pandemia y modificar las características del proceso de recepción del voto para que no lo fuera, creo que ese ha sido el principal logro colectivo del que he participado en este proceso. Bueno, básicamente con una serie de medidas de higiene y de seguridad sanitaria que no son especialmente sorpresivas, las hemos estado practicando todos en distintos espacios y que se implementarán de manera consistente en las casillas. Es decir, esto incluye, como en muchos lugares, una cola en la que la distancia entre cada elector sea una distancia mínima que disminuya el riesgo de contagio. El acceso a las casillas será con cubrebocas obligatorio. Las personas podrán utilizar su propio marcador, en su defecto podrán utilizar uno que se proporcione, que en esos casos será rigurosamente desinfectado antes y después de cada uso. Todo el material que esté en contacto con los electores será desinfectado, las casillas se ventilarán, no se permitirá que permanezcan más de una pequeña cantidad de electores al mismo tiempo en la casilla. Los funcionarios irán protegidos, desde luego, con mascarillas, también con caretas. En fin, todas estas medidas que hemos venido practicando desde hace poco más de un año que empezó esta pandemia, se implementarán, se vigilarán y se garantizará que así como ocurrió en Hidalgo y Coahuila el año pasado, este 6 de junio los mexicanos podamos acudir a votar con la confianza de que iremos a ejercer un derecho sin el riesgo de contraer la enfermedad. Bueno, este de garantizar la seguridad es la seguridad higiénica, la salud es uno de ellos, sin duda. El otro es la dimensión misma de la elección, ¿no? Esta es una elección de un tamaño único en la historia electoral del país. Junto con los 500 diputados federales que se elegirán, estarán sometidos a elección 15 de las gubernaturas del país y una gran cantidad de diputaciones locales y de ayuntamientos. En ese sentido, articular el esfuerzo de 32 órganos electorales locales con el Instituto Nacional Electoral, fiscalizar, es decir, vigilar que el gasto que se hace en todas las campañas electorales del país, federales y locales, para garantizar que el uso de dinero se mantenga estrictamente dentro del marco de la ley y que no perturbe, que no altere la equidad de la contienda, pues estas son tareas realmente monumentales. Las tareas de fiscalización se están realizando cotidianamente. Paralelamente a esto, tenemos un auténtico ejército de ciudadanas y ciudadanos que están yendo a visitar a los que fueron insaculados para ser funcionarios de casilla, a darles la capacitación correspondiente para continuar con este proceso de selección de aquellas personas que recibirán nuestro voto directamente en la casilla. Es decir, el trabajo que está haciendo el instituto, recordemos que este instituto, a diferencia de otros órganos en otros países, tiene la responsabilidad del padrón electoral, del monitoreo de medios, de reportar con cuánta equidad se difunden las noticias de los partidos, de fiscalizar el uso de recursos. Estas son tareas gigantescas que, por supuesto, y lo menciono porque es relevante,
tienen un efecto en el presupuesto del INE. Se habla mucho de que el INE recibe un presupuesto muy elevado. Es verdad, pero es que el INE realiza una serie de tareas que ninguna otra autoridad electoral en el mundo realiza y que en nuestro país han sido históricamente instrumentos indispensables para garantizar que el voto se ejerza en plena libertad y que sea contado adecuadamente. Tan solo la credencial de elector, que es un instrumento materialmente infalsificable, tiene que estarse renovando continuamente por la incorporación de ciudadanos, por el vencimiento de credenciales, sirve, es el documento de identificación más general que tenemos en México y bueno, absorbe algo así como el 30% de nuestro presupuesto. Bueno, en estas como en otras elecciones federales, para empezar, es muy importante porque se elige el órgano principal en el que se deposita la soberanía nacional, que es la Cámara de Diputados. Estas 500 diputadas y diputados son los que llevan el voto de, en general, el 90 o 95% de los ciudadanos, reflejan la diversidad, la pluralidad social, cultural, ideológica y política de México. De forma tal que participar en este proceso, constituir a partir del voto popular el órgano de máximo poder en este país, es algo fundamental, tiene una importancia crucial para la vida del país, sí para el desarrollo democrático, pero también para el día a día. Estamos eligiendo el órgano a través del cual se aprueba el presupuesto, se adecúan las leyes, se vigila el ejercicio presupuestal de las autoridades, de forma tal que la importancia de este proceso electoral, como cada 3 años, es central en el funcionamiento del Estado mexicano. Bueno, desde la perspectiva de para qué votar, tenemos que saber por qué es importante, qué estamos eligiendo. A veces las personas no saben qué están eligiendo. A ver, de entrada, vamos a elegir 500 diputadas y diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. A la gente a veces le pasa desapercibido, pero cuando votamos por diputados federales, ejercemos 2 votos en una boleta. Votamos por un lado, por los candidatos que están al frente, que son los candidatos del distrito, pero ese voto también se ejerce para la lista de representación proporcional que está al reverso, de forma tal que uno emite 2 votos en una sola boleta. Esto quiere decir que se gane o se pierda en el distrito correspondiente, todos los ciudadanos, o casi todos los ciudadanos, lograremos representación en las cámaras a través del sistema de representación proporcional de los diputados plurinominales. 60% de los electores eh, no tienen otra representación en la Cámara que la de los plurinominales. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Para qué voto si siempre el partido por el que voto pierde donde a mí me toca? Pues vota usted para que su voto cuente también para una lista de representación proporcional, sea a nivel federal, sea a nivel local, que hará que ese programa político que usted quiere apoyar llegue a la Cámara de Diputados. Uy, a ver, escoger un libro es muy difícil, hay tantos. Sin duda la novela es el género que más me gusta y encuentro ahí muy difícil seleccionar. Pienso en Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino, una novela que leí en mi juventud y que me impactó, que hace una estampa del México del siglo XIX verdaderamente magistral. El nombre de la rosa en el siglo pasado, que es probablemente la obra más genial, difícil afirmarlo, pero quizá la obra más genial de Humberto Eco, y que como muchas novelas, más allá de una narración interesantísima, invita a reflexiones muy profundas sobre la sociedad, sobre la religión, sobre la humanidad en sí. Esos son 2 libros que me parecen, 2 novelas que, hombre, no sé si son mis preferidos en la vida, pero que sin duda me vienen a la mente cuando pienso en esto.
películas, yo creo que ahí sí. No sé tampoco si sin discusión. Cinema Paradiso es una película que me marcó. Pero ha habido otras. 1900, por ejemplo, de Bertolucci. Es una pieza de arte imprescindible y que desde luego está en mis favoritos. Y en series de televisión, ay Dios, qué cosa tan complicada, pero es que son tantas y además ahora con esta disposición de 24/7. Pero pensaría yo, por ejemplo, en Rosario Tijeras, la versión original colombiana, que es una denuncia descarnada de la condición en la que viven los pobres en los barrios de Bogotá y especialmente de las mujeres que se ven en medio de ese proceso y que padecen, como en muchas sociedades, una condición de especial brutalidad en torno a su vida. Eh, Otras menos serias, como Juego de Tronos, por ejemplo, eh, si declaramos apócrifos sus últimos capítulos, mejor todavía. Y bueno, esa sería, digamos, una visión de estas cosas con las que uno se distrae un poco de sus deberes de todos los días, pero que al final no terminan de distraer porque siempre lo ponen a uno a pensar. Mi comida favorita, el pámpano a la sal. Esto que creo que es un guiso español frecuente en las cantinas de la Ciudad de México, que es en principio algo muy simple, es pescado salado, pero qué riquísimo. La Ciudad de México, especialmente el centro histórico. Yo soy yucateco por los 4 costados y desde hace varios siglos, desde hace 5 siglos de un lado y como 30 siglos del otro lado de la familia. Pero lo cierto es que la capital de la República me ha parecido siempre un sitio fascinante, es el corazón de la República y caminar su centro histórico sigue siendo hasta el día de hoy uno de mis grandes gozos. ¡Wow! Pues yo creo que como Calimán, serenidad y paciencia. Me parece que además en el Consejo General son 2 instrumentos muy útiles. Paciencia creo que algo he podido desarrollar. Serenidad me está dando más trabajo. Toda la vida me ha dado más trabajo. Pero sin duda serían 2 superpoderes que me gustaría tener. El exilio de mis padres en 1983. Mi padre era director de la Facultad de Arquitectura en la ciudad de Mérida, una ciudad muy conservadora, en una universidad muy conservadora, y en 1982 fueron víctimas eh, de una auténtica conspiración en contra de ellos que no concluyó sino expulsarlos no de la universidad, sino del Estado. Este exilio sin duda marcó mi vida. Hay un antes y un después en mi existencia después de esto y confirmó, entre otras cosas, para mí, la convicción de que la política no podía seguir siendo el instrumento de un grupo de privilegiados para adueñarse del país frente al conjunto de la población. No puedo atribuirle a esto un factor directo en mi decisión de ser consejero electoral, pero sin duda tuvo un peso fundamental en que yo haya consagrado casi 30 años de mi juventud a la vida partidista. Uf, con mucho estrés, en síntesis, a mí sí me preocupa, desde el principio me preocupó mucho. Creo que 200,000 muertos después parece ser que estaba bien preocuparse. Y bueno, he estado fundamentalmente enclaustrado en mi casa. Puedo contar con los dedos de una mano las veces que he tenido la necesidad de salir. Y pues estamos acá, acantonado y sobreviviendo en mi casa. Esto, por cierto, ha sido francamente surrealista a la hora de incorporarme a un trabajo como el del INE. No conozco mi oficina. Jamás me he sentado en mi lugar en la herradura, ¿no? Pero bueno, estamos sobreviviendo y sin duda, pues esperando con mucho entusiasmo que esto termine.
ir a comer pescado frito a Progreso. Progreso es el puerto principal de Yucatán, está aquí muy cerquita de Mérida. Y me hace una ilusión enorme poder agarrar mi coche e irme a sentar a algún restaurante frente al mar a comer pescado frito. Uf. Cuando se habla de legado, no sé, de repente pienso que se buscan cosas muy individuales. Yo no sé, no creo querer dejar un legado individual. Quiero que mi legado sea haber sido parte de estas generaciones de mexicanos que transformamos el país de un régimen autoritario a un régimen plenamente democrático. Creo que todavía nos falta en la construcción democrática que podemos seguir aportando y quiero ser parte de ese esfuerzo. Vamos, no aspiro sino a que mi nombre esté dentro de los cientos de miles de mexicanas y mexicanos que estamos tratando de heredar un país más democrático a quienes vienen detrás de nosotros.